profesor de escuela. Entonces, en ese sentido, también menciona que se ha dado porque hubo legalidad del partido. Efectivamente, el Partido Perú Libre estaba inscrito dentro del Jurado Nacional de Elecciones, entonces estaba, como se dice, hábil para poder participar. Por otro lado, él menciona que hubo una estructura partidaria. Bueno, no se le puede quitar el mérito porque el Partido Perú Libre ya tiene algunos años, esta es la segunda vez que ha postulado a la presidencia de la República un candidato, porque antes lo tenía como movimiento regional, básicamente en la región Junín, donde yo estoy justamente. También se menciona que habría sido por el programa de gobierno que ha ofrecido el Partido Perú Libre y que incluso lo ha recitado, lo ha cantado, dice el candidato Pedro Castillo durante la campaña electoral. También menciona que habría sido el poderío de las redes sociales y la horizontalidad en el manejo de la campaña. Pero en esta tarde yo quiero mencionarles a cada uno de ustedes, amigos consultores, y también quienes están siguiéndonos a través de las redes en este segundo Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política. Yo creo que hubieron aliados muy especiales. Entonces, yo les decía que según Vladimir Cerrón dice que es el liderazgo, la legalidad, la estructura partidaria, el programa de gobierno y el poderío de las redes sociales y finalmente la horizontalidad. Sin embargo, les mencionaría que hubo aliados especiales dentro de la campaña y que justamente fueron los profesores. No sé si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. A ver ahí. En el Perú, para esta época en que justamente hemos estado en pandemia, lo cierto es que los profesores no estaban en las aulas, sino estaban prácticamente, retrocedemos, estaban en, como se dice, en Aprendo en Casa, que es el programa de gobierno por el cual a través de las plataformas, ya sea por la radio, ya sea por la televisión, ya sea por el internet, se daban las clases. Sin embargo, se iba aprovechando esa cohesión que tuvo Pedro Castillo como colega con los demás profesores para hacer no solamente la campaña a través de las calles y las plazas, sino también acceder a las movilizaciones y a los mítines, sino también se sabe que incluso la plataforma de el Ministerio de Educación que utilizaban como Aprendo en Casa, después de que culminen las clases con los alumnos, los profesores se quedaban un tanto conversando, por ejemplo, cómo era el avance de la campaña, qué habían avanzado, digamos, en cada uno de sus distritos, en cada uno de sus regiones, etcétera. Lo que también me conlleva lo siguiente, porque yo en una visita que hice en plena campaña electoral a uno de los, a una de las zonas más recónditas, especialmente allá en Villa Chatangya, especialmente en la región Ucayali, en todo el trayecto pude ver casi solo algo de la campaña de Pedro Castillo, pero no, por ejemplo, la campaña de Keiko Fujimori, porque, ojo, todavía estamos viviendo la segunda vuelta electoral. Entonces, averiguando un poco, me doy con la sorpresa de que ahí, por ejemplo, no tenían bases el partido de gobierno, o mejor dicho, el partido que estaba postulando a Pedro Castillo, sino lo que sí habían es profesores, porque ojo, en el lugar más recóndito, en las altas punas, en los lugares más selváticos, en las zonas, digamos, de la costa más apartadas, siempre existe un maestro de escuela. Y ojo que al maestro de escuela lo consideran los padres de familia que están, digamos, siempre en una coordinación permanente, como un líder, tanto así que el maestro de escuela muchas veces no solamente resuelve los problemas educativos de sus hijos, sino también hasta los propios problemas de la comunidad, participa muchas veces de las asambleas en la comunidad, participa, digamos, de la reunión de padres de familia. Entonces, siempre habrá alguien que dice, profesor, ¿y esta vez por quién vamos? Esa es una gran ventaja que tienen los profesores y que justamente en esta etapa lo han vivido muy activamente. No sé si pasamos a la siguiente para explicarles aún más sobre este caso de la campaña política.
A ver, mencionaba que Pedro Castillo fue un líder sindical que para ese momento se le conocía a través de las huelgas, a través de los reclamos que hacían los docentes, y el propio Vladimir Cerrón ha mencionado que esa etapa de los profesores de ser un líder sindical ya había terminado y que habían pasado a una nueva etapa, que según él lo llama la lucha política, pero que para nosotros simplemente sería que antes tenían una participación como votantes, pero que en esta oportunidad no solamente fueron votantes, sino fueron promotores de la campaña de su colega Pedro Castillo, y desde luego ese fue el enterín y el manejo prácticamente de la campaña, pero no solo con la estructura partidaria, porque más adelante vamos a dar a conocer, por ejemplo, cuánto de afiliados tiene el Partido Perú Libre y cuántos profesores hay, por ejemplo, en todo el Perú, y cuántos podrían estar, digamos, militando en ese partido. Pero por otro lado, hay gente, especialmente los profesores, que no militan, pero que sí son simpatizantes y han tenido una actividad política muy activa en esta campaña electoral. Seguimos, por favor, con el siguiente cuadro. Ahí está, por ejemplo, en una institución educativa, así sea de un solo profesor, está ahí prácticamente un seguidor de Pedro Castillo, o estaba. Ese profesor estaba en contacto permanente con los padres de familia, y es más, en esta pandemia, especialmente a las zonas rurales, donde no llegaba la radio, donde no llega la televisión, no llega las empresas telefónicas que llevan la red, la red de datos, y también tampoco, por ejemplo, ni las redes sociales. Entonces el profesor llevaba las copias de las clases y tenía contacto permanente con los padres de familia, y justamente fue en una campaña electoral. Y eso quiere decir que prácticamente el profesor en esta campaña se ha convertido en un operador político, y el padre de familia, como siempre, el votante. Es decir, el profesor, además de la labor educativa que ha tenido en cada una de sus instituciones educativas, también tenía una labor política, y ojo que por eso Pedro Castillo llega a sumar una buena cantidad de votos, especialmente en las zonas más olvidadas, en las zonas más apartadas. Con el siguiente cuadro, por favor, si nos ayuda. Ahí, por ejemplo, podemos ver a un Pedro Castillo en la huelga. Ahí dice, no es un delito, es un derecho. Fue activamente, digamos, participante, a pesar de que él fue provinciano, bajó de su lejana Chota para poder recorrer las calles en aquel tiempo en Lima, ganarse un poco los medios, no solamente regionales, sino también incluso los medios nacionales, aunque por ahí algunos medios los atacaban, pero igual ha estado participando activamente. Siguiente cuadro, por favor, podemos apreciar ahí, por ejemplo, un momento en que también hubo cierta represión policial, porque como ustedes saben, una huelga magisterial, una huelga sindical, no todo es color de rosa. Hay momentos en que uno va a tener que soportar las bombas lacrimógenas, digamos, la represión policial. Pero sin embargo, en esa época estuvo así Pedro Castillo, ya con una gran cantidad de profesores especialmente que le seguían, digamos, a la huelga magisterial y alcanzar los objetivos necesarios para que ellos puedan tener, digamos, al final al cabo, conseguir el pliego de reclamos que tenían con el Estado. Siguiente fotografía, a ver si podemos apreciarlo. Ahí está, por ejemplo, dirigiendo unos mítines en aquel tiempo como dirigente sindical, magisterial. Era un provinciano, no tan hablado, quizás no dominaba tanto el castellano, pero igual se dirigía a sus seguidores, en este caso todavía casi todos del magisterio, es decir, profesores tanto de primaria, de secundaria, aunque más adelante vamos a ver en un cuadro que en el Perú, por ejemplo, la cantidad de profesores, la mayor cantidad son de educación básica regular. Seguimos a ver en el siguiente. Ahí está el candidato profesor Pedro Castillo con su familia. Bueno, procede supuestamente de un hogar
un poco humilde, un poco pobre. Bueno, yo creo que eso está claramente contrastado porque tanto en América Latina y creo que en cualquier parte del mundo los profesores no tienen, digamos, una alta remuneración, pero sin embargo, sí, por ejemplo, en Finlandia se sabe que el profesor creo que tiene, digamos, la más alta remuneración de todas las actividades económicas que pueda haber, pero sin embargo, en el Perú, por ejemplo, no se pasa de 2.000 soles, 2.500 soles mensuales, algunos con una categoría superior a unos 3.000 soles, lo cual si nosotros vemos para una campaña electoral, por más que haya ahorrado 20 años o 30 años de trabajo, lo cual no cubriría. Pero lo que sí también ha dado, digamos, éxito es que, aparte de que Perú Libre ha tenido los fondos por estar, digamos, 2 veces en un gobierno regional, es que también los colegas, no solamente de Pedro Castillo, participaban activamente en la política, llevando, digamos, la voz, haciendo las arengas, acompañando en las plazas, acompañando en las calles, sino también incluso aportaban, de tal manera que de la cantidad de profesores que hay en el Perú, así aporten a un sol, la verdad que se hace todo un fondo, entonces por ahí también tenían, digamos, de alguna manera un respaldo económico. Seguimos, por favor. Ahí está ya Pedro Castillo en plena campaña, ingresando, por ejemplo, ahí a una de las calles más importantes de las ciudades. Lo hacía un poco para salir, digamos, de lo común, muchas veces en caballo. Bueno, hay veces el caballo le ha jugado también algunas travesuras por ahí, pero igual, lo hacía como si fuese ya un campeón. Eso de alguna manera le ayudó también a que la gente perciba de esa manera. Pero recordemos que uno de los aliados principales, diríamos así, en esta campaña electoral fueron sus propios colegas, lo cual creo que no lo tenían pensado sus opositores. Seguimos con otra fotografía. A ver, con la siguiente fotografía. Ahí está, igual Pedro Castillo dirigiendo los mítines, ya está con el lápiz en la mano, haciendo los recorridos por los diferentes pueblos. Ojo que fue uno de los pocos candidatos que por temor al COVID-19, la gran mayoría no hacían mítines públicos, sino simplemente hacían a través de las redes, pero Pedro Castillo fue el que inició en hacer los mítines presenciales. Comenzó por las provincias para luego terminar en la Gran Lima. Seguimos, por favor, con el siguiente cuadro. A ver, según el Instituto Nacional de Estadística, en el Perú se tiene 548.621 docentes en el sistema educativo nacional. Y según el Ministerio de Educación, de esos 548.000, 90%, que son 493.766, se desempeñan en la educación básica regular. Eso quiere decir que están casi en la misma condición de Pedro Castillo, lo que hacía de que de alguna manera se cumpla ese precepto político que dice el candidato tiene que ser, digamos, igual, tiene que, como se dice, emparejarse con sus votantes. Entonces, por ahí tenían a los colegas muy de cerca, y solamente el 5% de aquellos profesores, por ejemplo, se dedican a la educación no universitaria, por cuanto están por lo menos en la educación superior. Siguiente cuadro, por favor. A ver, si nosotros verificamos en estos momentos en el Jurado Nacional de Elecciones y queremos ver la cantidad de afiliados del Partido Político Nacional Perú Libre, no pasa de 30.947 conforme a la estadística del día de hoy. Entonces, si Pedro Castillo ha ganado la presidencia, primero en la primera vuelta llega a ser, digamos, uno de los ganadores, con 30.000 y tantos afiliados, yo creo que no podría llegar. Entonces, por ahí prácticamente esta tesis que estamos afirmando en estos momentos, y seguramente que cada uno de ustedes también lo puede corroborar, es que los profesores han jugado un papel muy importante en el triunfo de Pedro Castillo. Sin embargo, les puedo mencionar lo siguiente, que creo que si nosotros comparamos con una colmena de abeja, las obreras habrían sido los profesores, quienes han dado su aporte, su esfuerzo, quienes han acompañado en la campaña, y haciendo un papel casi de zánganos, diríamos así, han sido
los afiliados de Perú Libre, por cuanto incluso cuando sale este caso de los dinámicos del centro que tenían de alguna manera una partida económica que estaba ligada un tanto a la corrupción porque utilizaban a la Dirección Regional de Transportes para poder dar las licencias a los choferes, pero que sobre eso cobraban y que eso servía de fondo prácticamente para el partido, que lo ha revelado, por ejemplo, el señor Cárdenas en conversación incluso con el propio premier Guido Bellido, y aparte de eso en que incluso Bellido le mencionaba, mira que necesitamos balas, que tienes que enviar más, necesitamos recorrer, digamos, el sur, recorrer el norte, el oriente. Fueron la parte obrera de esa colmena. Sin embargo, digamos, los afiliados de Perú Libre habrían jugado un papel tanto, digamos, de zánganos, diríamos así, porque de alguna manera tenían un soporte económico, y finalmente quien estuvo en la campaña y sobre todo por el liderazgo que tenía, especialmente en el campo y dentro del seno de los profesores, fue Pedro Castillo. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, ahí está Pedro Castillo, su familia apreciando la juramentación. Seguimos el siguiente cuadro. Y finalmente llega a la presidencia Pedro Castillo. Este es el relato, amigos participantes de este congreso, que los pude revelar de cómo, digamos, en una campaña electoral muchas veces no solo basta la estructura partidaria. Los aliados pueden jugar un papel muy importante porque, ojo, pueden ponerse la camiseta del partido sin serlo, porque lo han hecho los profesores y lo estoy demostrando de que en la calidad de afiliados Perú Libre no pasa de 31,000 afiliados, pero sin embargo los profesores han tenido que ayudar fuertemente en esta contienda. Muy agradecido realmente de esta oportunidad, amigos, de este segundo Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política. No me queda otra cosa que agradecer a cada uno de ustedes y estar como siempre a su servicio para poder compartir. Más bien de repente hay algunas preguntas, aunque creo que ya el tiempo nos va ganando, pero esto es muy importante sobrellevarlo porque, ojo, en cualquier realidad igual se podría aplicar, puede ser en otros países de América Latina, porque creo que es la primera vez donde los profesores han jugado un papel muy importante en la participación de una campaña electoral. Muchas gracias.